Mi pareja de matrimonio concertado es un alfa guapo y aparentemente enfermizo. Siempre actúa de forma pegajosa y coqueta conmigo, pero en cuanto consigue lo que quiere, se hace el desentendido. Después de casarnos, me seguía todos los días llamándome esposo. Se metía en mi cama, suavizaba la voz y se quejaba con tono suplicante: esposo, ¿puedes darme un poco de feromonas? De verdad voy a perder la cabeza, pero más tarde, cuando fui acosado por alguien, lo vi a él, con el rostro frío como el hielo, romperle la muñeca a esa persona de un solo movimiento. Yo me quedé completamente atónito. ¿Enfermizo? Esto no tiene nada de enfermizo. Esto es un yandere en toda regla. Mi madre me llamó para que volviera a casa, y esa misma noche terminé encerrado en una habitación con un alfa. Pensaba hacerlo dormir en el suelo, pero entonces me miró con los ojos enrojecidos, con una expresión tan lastimera que me dejó sin palabras. Su piel era pálida hasta lo injusto, y su rostro era tan hermoso que parecía irreal. Las palabras que estaba a punto de decir se me quedaron atrapadas en la garganta. Él fue quien tosió suavemente 2 veces y tomó la iniciativa. Lo siento. Yo tampoco sabía que algo así iba a pasar. Tú duerme en la cama. Yo haré una cama en el suelo. ¿Cómo iba a dejar que una persona tan débil durmiera en el suelo? Al ver que ya estaba abrazando una almohada y a punto de bajarla, lo detuve de inmediato. Espera. Tú duerme en la cama. Sus ojos se abrieron un poco y se quedó congelado en el sitio, como si no hubiera esperado que yo dijera eso. Bajó un poco la cabeza, visiblemente indeciso. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? No creí que se atreviera a nada, así que respondí: dormiremos juntos en la cama, pero él negó con la cabeza como un sonajero. No. Tú eres un omega. Su actitud, por alguna razón, me irritó. Así que simplemente lo agarré y lo arrastré hasta la cama. Con un impulso un poco malicioso, levanté la mano y le toqué el rostro, provocándolo. ¿Y qué? Solo es compartir la cama. No significa que vaya a pasar nada. ¿Oh, estás diciendo que tienes otras intenciones? Entonces lo vi asentir muy levemente, con cuidado. Mi mente se quedó en blanco. Por un momento no supe qué expresión debía poner. Mientras aún estaba aturdido, él frunció el ceño de repente. Se inclinó un poco y aspiró con suavidad, antes de advertirme: tus feromonas se están filtrando. El corazón me dio un vuelco. Mierda. Estos días estaba en celo, el inhibidor que me había puesto antes seguramente ya había perdido efecto. Apretando los dientes, me levanté y golpeé la puerta con fuerza. Pero afuera no hubo ninguna respuesta. Me apoyé contra la puerta, inquieto y furioso. Maldita sea, un celo sin inhibidores, no tenía ni idea de cómo iba a soportarlo. Entonces, desde arriba, escuché la voz de ese alfa: ¿estás bien? Volví en mí de golpe. ¿No había aquí mismo un alfa perfectamente disponible? Una idea surgió en mi mente. Me levanté, lo agarré del cuello de la camisa y lo arrastré hacia mis brazos. Apoyé la cabeza en su hombro y dije: ven. ¿No estabas pensando en mí? Estoy en celo. Te doy una oportunidad, hazme un marcaje temporal. Pero si te atreves a hacer algo de más, te mataré. Endurecí el tono a propósito para sonar amenazante. Su cuerpo se puso rígido. Parecía completamente perdido. Cuando habló, su voz estaba cargada de contención y temblaba ligeramente. ¿De verdad crees que esto es algo que puedo aguantar solo porque quiera? ¿Qué demonios te enseñaron en las clases de educación sexual? ¿A qué venía esa pregunta? Mi paciencia se estaba agotando. ¿No es todo simplemente para acostarse con alguien? TCH, ¿vas a morder o no? Mi actitud descarada y despreocupada lo dejó claramente en shock. No se movió durante un largo rato. Después de lo que pareció una eternidad, apretó la mandíbula, como si hubiera tomado una decisión. Entonces sacó un frasco del bolsillo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Tenía que tomar medicina para morder a alguien? ¿Qué es eso? Pregunté. Sacó varias pastillas y, para mi sorpresa, las masticó y se las tragó sin agua. Frunció el ceño, soportando la incomodidad. Antes de que pudiera reaccionar, me rodeó con los brazos con fuerza. Hundió el rostro en mi cuello e inhaló profundamente. Me dejó completamente descolocado.
su voz se volvió más fría, baja y ronca, rozándome el oído. Si el alfa que estuviera aquí esta noche fuera otro, ¿también le habrías permitido hacer esto? Me sentía aún peor, la mente se me nublaba. Mi deseo por las feromonas de un alfa nunca había sido tan intenso. Ansioso y enfadado, mi tono se volvió impaciente. ¿Por qué hablas tanto? Además, el que está aquí esta noche eres tú. ¿De dónde salen tantos y sí? Se quedó en silencio. Un momento después, dejó escapar una risa suave. Con un susurro casi inaudible, dijo, «Tienes razón». Y entonces la punta de sus colmillos presionó la piel blanda de la parte posterior de mi cuello. Aunque solo fuera un marcaje temporal, dolía demasiado. No pude evitar forcejear, intentando liberarme, pero me mantuvo firmemente inmovilizado. El celo me había dejado tan débil que ni siquiera podía zafarme de un alfa supuestamente enfermizo. Mis palabras salían entrecortadas, pegajosas de una forma ridícula. Ya basta, suéltame. Me aferré a él con tanta desesperación que no tuvo más remedio que detener la inyección de feromonas. Soltó una risa baja y dejó un beso suave sobre mi glándula. Me quedé rígido al instante, como si hubiera olvidado cómo respirar. Se acercó a mi oído y me susurró con voz persuasiva, ¿cómo va a ser suficiente con esto? Aguanta un poco más. Te hará sentir mejor. Sus palabras parecían tener un efecto extraño. Realmente dejé de resistirme. Cuando terminó el marcaje, me sostuvo entre sus brazos. Nuestros labios apenas se rozaron. Lo escuché murmurar en voz baja, esa medicina apenas logra evitar que pierda el control. ¿De verdad sabes cómo ponerme a prueba? Al día siguiente, cuando desperté, todavía me dolía un poco la cabeza. Lo primero que vi fue un rostro justo a mi lado. Se veía aún más pálido que antes. Me giré y noté algo junto a mí. Al tomarlo, me di cuenta de que eran inhibidores orales para alfa. No quedaba ni una sola pastilla, así que había aguantado toda la noche frente a un omega en celo, tomando medicación para no perder el control. Mientras pensaba en eso, abrió los ojos de repente. Nuestras miradas se cruzaron sin aviso. Incómodo, me aclaré la garganta. Lo siento. Anoche no estaba muy lúcido. Si dije algo raro, no te lo tomes a pecho. Se incorporó y bajó la mirada con suavidad. La ropa estaba desordenada, como si hubiera sido intimidado, aunque él fuera un alfa. Pareció malinterpretar algo, el rabillo de sus ojos se enrojeció, como si estuviera a punto de llorar. Cuando habló, su voz estaba ronca, «Está bien. Aunque no lo hubieras dicho, no habría hecho nada. Sé que no quieres estar conmigo». Por alguna razón, me sentí un poco conmovido. Se arregló la ropa en silencio, y con una voz muy baja, dijo, «Me iré primero». Había un rastro de desgana en su tono. Maldita sea, ¿cómo podía un alfa ser tan bueno actuando de forma adorable? Más tarde supe que él era mi pareja de matrimonio concertado, Luke Anderson. Aunque se tratara de un matrimonio arreglado, mi madre sabía que no soporto las injusticias. Así que aún así me pidió mi opinión. ¿Qué te parece casarte con él? Recordé todo lo que había pasado esa noche. Como si estuviera poseído, respondí, pues, está bien, supongo. Mi madre no se lo podía creer. Me abrazó de inmediato y me dio un beso emocionado en la mejilla. Eso es maravilloso, Adam Brown. ¿Sabes? Casi pensé que nunca te casarías. Ahora Alexander, allá abajo, por fin podrá descansar tranquilo. La aparté con disgusto. Yo mismo estaba sorprendido. Quizá me había vuelto loco. Solo nos habíamos visto una vez, y aún así sentía como si me hubieran lanzado un hechizo. El día de la boda llegó muy pronto. Esa noche, la puerta del dormitorio se abrió. Primero asomó una cabeza despeinada. Miró alrededor antes de entrar en la habitación, como un gato tímido. Al pensar en eso, no pude evitar soltar una risa baja. Debió oírme. Se puso rígido al instante, torpe, moviendo manos y pies como si no le pertenecieran, sin atreverse a mirarme. Al desvestirse, sus dedos temblaron tanto que tardó una eternidad en desabrochar un botón. No pude soportarlo más y me acerqué a ayudarlo. Su rostro se sonrojó. Me dio un empujón suave y murmuró, «Gracias». Y salió corriendo hacia el baño como si huyera. Me quedé sin palabras.
¿Mi mano había activado algún mecanismo extraño o qué? Cuando Luke salió del baño, yo me estaba quitando la ropa. En realidad no me había quitado mucho, solo la camisa. Pero en cuanto lo vio, giró la cabeza de inmediato. Reí, exasperado, tiré la camisa a un lado, le tomé el mentón y lo obligué a mirarme. Mi torso podría salir en televisión sin censura. ¿Qué? ¿No puedes mirar? Se mordió el labio y cerró los ojos. Me acerqué a su oído y dije a propósito, si no abres los ojos, entonces en nuestra noche de bodas dormirás solo. Solo entonces entró en pánico. Abrió los ojos y me agarró del brazo. No. Me gustó bastante esa reacción. Le di una palmada en la cabeza, aparté su brazo y entré al baño con aire despreocupado. Después de ducharme, me senté junto a Luke y me sequé el pelo. Sentí que me observaban. Al girar la cabeza, lo sorprendí mirando fijamente mi cuello. Descubierto, bajó la mirada de inmediato. Era bastante gracioso. Me incliné hacia él y lo provoqué, ¿no has mordido ya este lugar? Después de decirlo, lo observé con más atención. Entonces me di cuenta de que tenía los ojos húmedos, y una lágrima acababa de deslizarse. Me quedé helado, completamente desconcertado. ¿Ni siquiera tienes que estar debajo, porque lloras? Negó con la cabeza. No es por eso, estaba aún más confundido. ¿Entonces por qué? ¿Quién iba a decir que se mordería el labio y soltaría semejante bomba? Es porque verte se siente demasiado bien. Me quedé en blanco. Oye, solo mirarme ya te hace sentir así de bien. Entonces, si estamos juntos todos los días a partir de ahora, ¿no te vas a morir de placer? Me empezó a doler la cabeza. Me llevé una mano a la frente y pregunté, ¿de verdad te gustó tanto? Asintió con la cabeza, y otra línea de lágrimas resbaló por su mejilla. Luke extendió la mano con cuidado y tomó la mía, su voz era tímida, casi temblorosa. No te vayas. No es que no pueda mirarte. Tengo miedo de no poder contenerme, y sé que tú no quieres hacer nada conmigo. Escucharlo solo hizo que me doliera aún más la cabeza. Estaba a punto de decir algo cuando, no sé de dónde, sacó otro frasco. Al mirarlo bien, era, otra vez, inhibidores orales para alfa. Me rendí. De verdad, me rendí por completo. Vertió unas cuantas pastillas en la palma, listo para llevárselas a la boca. No te preocupes. Me controlaré. Hoy preparé mucha medicina. Un fuego sin nombre me subió directo al pecho. De un manotazo, mandé el frasco volando. Mi tono se volvió cortante, comer, 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 a este paso, con ese cuerpo patético que tienes. ¿No acabarás comiéndote hasta la muerte y dejándome viudo? ¿No eras tú el que se le da tan bien hacerse el adorable? ¿Por qué ahora te acobardas? Sujeto las pastillas en el puño, parecía indefenso y perdido. No estaba actuando, le abrí los dedos a la fuerza, tiré también las pastillas y luego lo sujeté por los hombros, medio furioso, medio riendo. ¿Por qué siempre te tomas mis amenazas tan en serio? ¿Irme a dónde, eh? Si de verdad no quisiera esto, jamás habría aceptado casarme contigo. Desde que era niño hasta ahora, nadie ha sido capaz de obligarme a nada. Solo entonces las lágrimas finalmente se detuvieron. Tenía los ojos enrojecidos, estaba tan lastimoso que me dolía el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, bajé la cabeza y aspiré profundamente su glándula. El impacto fue inmediato, mis pensamientos se volvieron salvajes al instante. Luke entró en pánico. ¿No? Lo ignoré por completo, usé un poco de fuerza y lo empujé hacia abajo. Tirando del lazo de su bata, alargué las palabras con una crueldad burlona, hacerse el adorable no va a servir. Lo haré de todos modos. Si no fueras un alfa, no haría falta tanto problema, se supone que a mí me atienden. Esto, en realidad, es que te estoy tratando con mucha consideración. Mientras hablaba, liberé mis propias feromonas. Bajo su influencia, ya no pudo reprimirte. Nuestros aromas se enredaron, inundando toda la habitación. Cuando desperté al día siguiente, sentía que la cabeza me iba a estallar. La persona a mi lado se aferraba a mí como un pulpo, con las extremidades enrolladas alrededor de mi cuerpo. Me moví apenas un poco y lo desperté. De inmediato, me apretó con más fuerza entre sus brazos. La noche anterior había sido igual,
cada vez que mostraba la más mínima intención de irme, se despertaba al instante, como si se hubiera convertido en otra persona, revelando esa dominancia alfa grabada en los huesos. Se apresuró a decir: esposo, no te vayas. Anoche no te hice caso, ¿estás enfadado conmigo? Lo siento. De verdad no pude controlarme en ese momento. Tenía la cara ardiendo. Sin poder evitarlo, mi voz salió un poco ronca: no es por eso. No le des tantas vueltas. Ya es hora de levantarse. Pero se aferró a mí todavía más, enterrando el rostro en mi pecho. Su voz sonaba amortiguada, con un deje nasal de sueño, ni siquiera podía abrir bien los ojos. No, quiero dormir un poco más. Esposo, déjame abrazarte un rato más, ¿sí? Sinceramente, ¿cómo sabía que yo era débil justo ante esto? Solo pude acariciarle la cabeza. Está bien. De acuerdo, pero solo una hora más. Y eres un alfa, deja de mimarte tanto. Me miró confundido. Pero no me estoy haciendo el adorable, ¿ves? Se hace el adorable, y en cuanto funciona, lo niega. Por su culpa, me volví a quedar dormido. Cuando desperté aturdido, descubrí que estaba haciendo algo nada inocente conmigo. En el instante en que abrí los ojos, sus labios se apartaban justo de mi mejilla. Pillado con las manos en la masa, saltó hacia atrás como un conejo asustado, alejándose 3 metros en un abrir y cerrar de ojos. Toqué el lugar que había besado, divertido. Si quieres besarme, ¿por qué eres tan furtivo? ¿Besas y sales corriendo, no eres un cobarde? Su rostro pálido por fin adquirió un poco de color, lo que, de algún modo, me dio ganas de acosarlo. Y lo hice. Aparté la manta y lo arrinconé contra la pared. Sosteniendo su rostro con una mano, dije: la próxima vez que quieras un beso, suplícamelo. Te dejaré besarme hasta que quedes satisfecho. Luego me incliné y besé esos labios. Me dio 2 empujoncitos simbólicos y después se quedó obedientemente quieto. En serio, estaba claro que le gustaba. Cuando el beso terminó, nuestras respiraciones estaban entrelazadas. Jadeó suavemente. Pero lo que dijo a continuación me dejó helado: esposo, eres increíble. Intenté encontrar aunque fuera un rastro de burla en su rostro. Pero solo me miraba con timidez. Ahora el avergonzado era yo. La atmósfera se volvía peligrosamente delicada cuando, de repente, recordó algo. Su expresión se apagó. Los celos, descontrolados, tiñeron su voz. Besas también. Debes tener mucha experiencia, ¿verdad? Yo estaba besando al azar. Y si hablábamos de tomar la iniciativa, había sido él quien se volvió proactivo a mitad de camino. Le di un golpecito en la frente. Sigue pensando tonterías y te voy a dejar tonto. Solo eres tú. Nadie más. En cuanto dije eso, las nubes de su rostro se disiparon. Sonriendo, se inclinó y dejó un beso rápido en mi mejilla, y volvió a salir corriendo. Toqué el lugar que había besado, divertido. Tras un aseo rápido, bajé las escaleras. Desde lejos, escuché a Luke hablando con alguien. No le gustan los sabores fuertes, no preparen nada demasiado intenso. Le gustan los snacks, preparen más variedad y guárdenlos en el cajón. A partir de ahora, en esta casa, aparte de mí, lo que él diga es lo más importante. No quiero descubrir que ninguno de ustedes le falta al respeto. Me quedé sorprendido. Que investigara mis preferencias ya era una cosa, pero incluso sabía mi pequeño hábito de comer snacks. Y eso era solo lo que yo había escuchado. ¿Quién sabía cuánto más habría dicho antes? Ese tono no tenía nada que ver con la forma en que me hablaba a mí. Era una voz cargada de una presión que no admitía réplica. Me acerqué a él aturdido. En el segundo en que me vio, volvió de inmediato a ser el Luke que conocía. Esposo, ya bajaste. ¿Qué tal? ¿Tienes hambre? Ya les dije que empiecen a cocinar, estará listo enseguida. Por alguna razón, el sirviente a su lado parecía haber visto un fantasma. Mi mente estaba llena de signos de interrogación. De verdad no podía decir cuál de los dos era el verdadero él. Al mediodía, la luz del sol me volvió perezoso y blando. Entre dormido y despierto, un cuerpo se apretó contra mí. Abrí los ojos y vi una cabeza esponjosa. Movido por un impulso,
Extendí la mano y le despeiné el cabello. Luke me miró, apenado. Lo siento, te desperté. Negué con la cabeza. No pasa nada. No estaba realmente dormido. Hundió la cabeza en mi pecho y se frotó contra mí, como un gato pegajoso. Me reí. ¿De verdad te encanta aprovecharte de mí, eh? Su voz sonó amortiguada. Porque me gustas muchísimo. Esta mañana, en el trabajo, no podía pensar en otra cosa que no fueras tú. Tenía muchas ganas de oler a mi esposo. De repente, me sentí un poco tímido. Pero tenía que seguir haciéndose el adorable, con un tono lleno de expectación. Esposo, ¿puedes darme un poquito de feromonas? De verdad voy a perder la cabeza, el que estaba a punto de perderla era yo. Incapaz de negarme, liberé apenas un rastro de feromonas. De inmediato, enterró el rostro en mi cuello, absorbiéndolas con avidez. En el peor momento posible, la imagen de él antes, dando órdenes a los sirvientes, cruzó por mi mente. Negué suavemente con la cabeza. Da igual. Mientras esté dispuesto a esforzarse por mí, eso es suficiente. Me di cuenta de que Luke me entendía mucho más de lo que había imaginado. Por ejemplo, era absurdamente bueno complaciéndome. En cuanto llegaba a casa cada día, se me pegaba como una lapa, siguiéndome a todas partes. Hiciera lo que hiciera, me elogiaba, esposo, eres increíble. A veces me daba vergüenza y le respondía. Él me miraba muy serio y decía, pero es que mi esposo es increíble. Cada día, me derretía por completo con eso. Yo solía acostarme temprano por la noche. Cuando él terminaba de manejar sus asuntos, se metía en la cama de la forma menos digna posible. Levantaba una esquina de la manta y se deslizaba dentro en silencio. Cuando abría los ojos, siempre había una cabeza esponjosa enterrada en mi pecho. A veces incluso suplicaba lastimosamente por un poco de feromonas. Dios, ¿quién es el Omega aquí? Y después de vivir con Luke durante un tiempo, me di cuenta de que su tez parecía mucho mejor, aunque su piel seguía siendo muy pálida. Su rostro tenía esa belleza delicada y bonita, pero su cuerpo era sorprendentemente sólido. A veces, al mirar mi propio cuerpo sin ningún rastro de entrenamiento, empezaba a preguntarme quién de los dos era el verdadero enfermizo. Ese día, Luke dijo de repente que quería llevarme a un banquete. En cuanto llegamos, mantuvo su brazo enlazado con el mío, como si temiera que me fuera incluso por un segundo. Cada vez que conocíamos a alguien, sonreía y me presentaba, este es mi esposo. Pero por alguna razón, después de ver su sonrisa, todos parecían tener el cuero cabelludo erizándose. Cuando lo halagaban, incluso se sentía un poco, forzado, como si sonriera a la fuerza. Me dejó realmente confundido. A mitad del evento, quise ir al baño, Luke dijo que quería acompañarme. Cuando imaginé la escena, realmente parecía la de dos niños de primaria tomados de la mano yendo al baño. Así que me negué, con firmeza. No tuvo más remedio que dejarme ir, aunque claramente a regañadientes. Con una voz pequeña y suplicante, volvió a hacerse el adorable, ¿entonces tienes que volver rápido, sí? Suspiré, divertido a pesar de mí mismo, y le prometí, está bien. Vuelvo enseguida. Entrar y salir, rápido. Sacudiéndome las manos al salir del baño, busqué a Luke con la mirada. Pero no había dado más de unos pasos cuando un alfa de mediana edad, grasiento, me bloqueó el paso. Tenía el pelo apelmazado con una cantidad absurda de gel y parecía borracho perdido. Sus palabras eran frívolas y obscenas, y su postura, excesivamente cercana de la forma más repugnante posible. Oye, guapo. ¿Estás solo? Un escalofrío de asco me recorrió la piel. Había demasiada gente alrededor, no quería armar un escándalo. Forzándome a contener el temperamento, expliqué, he venido con mi pareja. Luego intenté rodearlo, pero él pareció pensar que solo era una excusa para evitar que me molestara. Me agarró del brazo y no dejaba de hablar, me he fijado en ti, ¿sabes? Eso ya es darte cara. ¿Sabes quién soy yo? Apreté los dientes, una oleada de violencia me subió por dentro. Estaba a un segundo de golpearlo cuando, de repente, alguien le sujetó la muñeca. Con fuerza. Soltó un grito inmediato de dolor. Estaba a punto de estallar, hasta que levantó la vista, vio quién era y, con un golpe seco, cayó de rodillas. Era Luke.
Su expresión era gélida, la ira ardía en sus ojos, imposible de ignorar. Era tan afilada que me hizo estremecer. Tal vez notó mi reacción, porque enseguida curvó los labios en una sonrisa. Lo que solo lo hacía parecer aún más aterrador. La gente alrededor se dio cuenta de lo que ocurría y bajó la voz de inmediato. Alguien susurró, ¿qué está pasando? Parece que este tipo se emborrachó y coqueteó con la esposa del presidente Anderson. Mira la cara del presidente Anderson, parece que va a matar a alguien. Tiene ganas de morir. Está acabado. Al oír eso, el rostro del hombre se quedó blanco al instante. Suplicó, presidente Anderson, no fue mi intención. Estaba ciego, tenía ojos de perro, por favor, sea magnánimo, perdóneme la vida. Luke siguió sonriendo mientras lo obligaba a ponerse de pie. Sonreía, pero sus palabras eran tan frías que parecían helar el aire. Nunca dije que fuera a matarte. ¿Qué te parece esto? No quiero asustar a mi esposa. Discúlpate primero con ella, y luego, podremos hablar con calma, más tarde. Al instante, los presentes entendieron lo que quería decir. Murmuraron entre ellos, parece que el presidente Anderson piensa encargarse del despacio después. El rostro del hombre estaba cubierto de mocos y lágrimas. Se disculpó conmigo una y otra vez, incluso se dio bofetadas, suplicando perdón. Luke simplemente se quedó a un lado, observando con una sonrisa agradable. Esta versión suya me resultaba tan desconocida que se me retorció el estómago. Ya no pude soportarlo más y le dije al hombre que se callara. Luego lo vi ser arrastrado lejos. Luke me atrajo a sus brazos, me dio palmaditas en la espalda y me consoló con suavidad. Esposo, ¿te asusté? No pasa nada. Nunca volverá a aparecer delante de ti para molestarte. Tenía la garganta obstruida, como si algo pesado me impidiera hablar. Al final, no dije nada. Esa noche, Luke no se metió en mi cama. En lugar de eso, salió. Antes de irse, incluso me dijo que durmiera bien. Apreté los labios, una extraña premonición no dejaba de roerme por dentro. No pude evitarlo, lo seguí, caminando en silencio tras él. No fue muy lejos. Solo hasta un rincón apartado en la parte trasera del gran jardín. Me escondí cerca, observando con atención. Un grupo de hombres vestidos de negro tenía retenido al hombre del banquete. Luke se puso unos guantes y le dio unas palmaditas suaves en la cara. Su voz estaba llena de hielo. ¿No reconociste a mi esposa, H.M.? ¿Ahora lo recuerdas bien? El hombre asintió frenéticamente. Luke volvió a agarrarle la mano y preguntó, ¿con cuál mano lo tocaste? Recuerdo que fue con esta, ¿verdad? La voz del hombre temblaba. ¿Tú, qué piensas hacer? El tono de Luke era despreocupado, como si estuviera tratando con un objeto irrelevante. ¿Es tan difícil de adivinar? La gente solo recuerda cuando recibe una lección real. Y el dolor es el método más efectivo. Por supuesto que voy a asegurarme de que lo recuerdes, para que no te atrevas a repetirlo. Al segundo siguiente, el hombre lanzó un grito desgarrador. Esa muñeca, probablemente se la había roto. Aullando de dolor, el hombre suplicó, sé que estuve mal, de verdad lo sé. Juro que no volveré a hacerlo. Si hubiera sabido que él era el antídoto que estabas buscando, aunque me dieran 10 vidas no me habría atrevido a tocarlo. ¿Antídoto? Mientras aún estaba procesando eso, Luke volvió a hablar, ¿de verdad crees que eso suena convincente? Ya no pude mirar más. Salí de golpe, agarré a Luke y grité, para allá. Ahora mismo. Pareció un poco sorprendido por mi aparición repentina. Soltó al hombre, se quitó los guantes y los lanzó a un lado. Su voz se volvió suave, completamente distinta a la de hacía un momento. Hace frío por la noche. ¿Por qué has salido? Solo estaba manejando un pequeño asunto. Volveré enseguida. ¿Un pequeño asunto? Incluso intentó abrazarme, pero lo esquivé, molesto. Solo entonces me di cuenta de algo, nunca lo había conocido de verdad. Lo miré a los ojos y pregunté, él dijo que soy tu antídoto. ¿Qué significa eso? Luke guardó silencio. Tras una larga pausa, me agarró del brazo, intentando cambiar de tema. Volvamos primero. Me zafé con fuerza. Mi tono se volvió helado. No me voy sin una explicación.
Si tú no me lo dices, se lo preguntaré a él. Luke no habló, pero su mirada se volvió más oscura. La ira me subió de golpe y lo aparté, caminando hacia el hombre. Al darse cuenta de que había causado problemas, el hombre bajó la cabeza, negándose a mirarme. Tenía los labios apretados con fuerza. Le agarré el mentón, usando algo de fuerza. No puedes ocultármelo para siempre. Tarde o temprano lo sabré. Mira la situación. Si me lo dices ahora, quizá pueda interceder por ti. Si no, no puedo garantizar cuál será tu final. La verdad era que, incluso si no me lo decía, habría intercedido igualmente. La violencia no es la solución. El hombre dudó, pero seguía temiendo a Luke. Sus ojos se desviaron, y luego se encogió violentamente hacia atrás. Me giré para mirar. La expresión de Luke parecía la de alguien a punto de matar. Le lancé una mirada feroz, él se suavizó al instante. Al verlo, el hombre por fin habló, temblando: el presidente Anderson tiene una enfermedad. La tiene desde que estaba en el vientre. No puede percibir las feromonas de omegas con baja compatibilidad, y durante su RUT solo puede depender de inhibidores orales que dañan gravemente su cuerpo. Pero su compatibilidad con el presidente Anderson es de un 100% aterrador. Dicho claramente, usted es su mejor antídoto. Mis emociones se enredaron en un caos. Ni siquiera podía enfadarme, solo sentía tristeza. ¿Por qué no podía habérmelo dicho? Lo habría entendido. Con tal de que se hiciera el adorable un poco más, le habría dado feromonas, le habría dado besos, le habría dado abrazos. Podía haberlo aceptado todo. Entonces, ¿por qué envolverse tan herméticamente? ¿Todavía no confiaba lo suficiente en mí? Me giré hacia Luke. Déjalo ir. Luke claramente no quería hacerlo, pero al ver lo decidido que estaba, hizo una señal a sus hombres para que lo soltaran. El hombre fue liberado, salió huyendo, arrastrándose y tropezando. Luke me miró, como si quisiera decir algo. Pero no le di la oportunidad, le agarré del brazo y lo arrastré de vuelta al interior. Me siguió obedientemente, como un niño que ha hecho algo mal. En cuanto cruzamos la puerta, lo solté. Entró en pánico, estiró la mano hacia mí, pero yo me di la vuelta y subí las escaleras sin mirar atrás. Parecía no entender mi actitud. Me siguió, intentando explicarse: esposo, escúchame. No quise ocultártelo, me giré, medio enfadado, medio riendo. ¿Crees que solo estoy enfadado porque lo ocultaste? Tú me conoces tan bien, pero yo ni siquiera sé cómo es el verdadero tú. ¿Cuál de todos eres tú de verdad? ¿Todo lo que haces es solo una actuación para complacerme y tratar tu enfermedad? Guardó silencio durante mucho tiempo. Antes de que se me agotara la paciencia, por fin habló: no necesitas saberlo. Solo necesitas saber que siempre te trataré bien. Sí, hay una parte de fingimiento, pero no es por la enfermedad. De verdad me gustas. Por favor, créeme. Solté una risa fría. Luke, ¿no estás cansado? No necesito tu actuación. Si ni siquiera estás dispuesto a dejarme entender tu corazón, ¿en qué se supone que debo creer? Dicho eso, aceleré el paso. Llegué al dormitorio, cerré la puerta de un portazo y la aseguré con llave. Si de verdad te gusto. Si de verdad te importo. Entonces demuéstramelo. Lo único que necesito es que estés dispuesto a abrirme tu corazón. Y entonces, de verdad no te reprocharé nada más. Durante días, me obligué a no prestar atención a Luke. Y él, tal vez por sentirse culpable, tampoco vino a buscarme. Me había acostumbrado a dormir entre sus brazos y estos días, sin que se metiera en mi cama por la noche, empecé a sufrir insomnio. Mientras comíamos, lo observaba a escondidas. Parecía estar planeando algo. Antes lo había escuchado hablar por teléfono, mencionando algo sobre distribución de activos, pero no lo oí con claridad. Aún así, las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. ¿Fui demasiado duro aquel día? ¿Se sentía culpable conmigo y decidió que debía divorciarse? Cuanto más lo pensaba, más parecía exactamente eso. Yo quería que me mostrara su corazón por voluntad propia, no quería que se fuera. No pude contenerme más y tanteé el terreno. Entonces, ¿has pensado alguna vez en divorciarte? Levantó ligeramente la mirada, con expresión tranquila.
Lo pensó un momento y luego respondió, no es algo en lo que haya pensado. Genial. Ahora sí lo ha pensado. Luke terminó de comer, se limpió la boca y dijo, voy a la empresa. No añadió nada más. Frío. Distante. Tal vez de verdad no quería que lo conociera. En el momento en que intentaba tocar y explorar lo que había en su interior, se convertía en un erizo, erizando las púas para protegerse. Pero yo no le haría daño. No lo abandonaría. Ese día, después de que Luke se fue, noté una llave en el suelo. No parecía una llave de casa. Y de pronto recordé, cuando había deambulado por allí antes, había una habitación cerrada en el tercer piso. No era del todo correcto de mi parte. Pero aún así subí sigilosamente y decidí probarla. Introduje la llave en la cerradura. La puerta se abrió. Avancé despacio hacia el interior, palpé la pared hasta encontrar el interruptor y encendí la luz. La habitación se iluminó, y lo que vi dentro me dejó helado. Ropa que yo había tirado. Un bolígrafo que había perdido, todo tipo de cosas que había desechado o extraviado estaban allí, reunidas. En la pared había fotos y papeles clavados con chinches. Me acerqué, y el impacto fue aún mayor. Eran fotos mías, desde la secundaria. En una aparecía yo después de una pelea con un amigo, escondiéndome de camino a casa, llorando en secreto. A un lado, había notas escritas a mano, este es el antídoto que mamá encontró para mí. ¿Pero de verdad puede salvarme? Se ve tan triste. Tan frágil. Quizá debería decirle a mamá que deje de entrometerse. Había otra del instituto, yo recibiendo un premio por un ensayo, de pie en el escenario. Junto a ella, más anotaciones, llevo 4 años observándolo. Hoy sonrió tan feliz, ¿de verdad esto lo hace tan feliz? No lo entiendo, pero si él es feliz, yo también lo soy. Había otra de la universidad, cuando me había enamorado por primera vez, saliendo con mi primer novio. Esta vez, las anotaciones estaban en tinta roja, desordenadas y furiosas, odio verlo con otra persona. Mamá dice que es porque me gusta demasiado, así que no quiero que pertenezca a nadie más. Creo que tiene razón. Solo puede ser mío. Lo recordé. Ese novio había terminado conmigo a los 3 días. Yo había pensado que era culpa mía y me sentí terrible durante mucho tiempo. Ahora que veía esto, probablemente había sido cosa de Luke. Mis emociones se enredaron. La foto más reciente era del año nuevo lunar. Yo estaba borracho, en cuclillas junto a la carretera frente a mi casa, llorando como un loco. La nota era breve, tonto. Encontré un bolígrafo en la habitación y escribí una réplica al lado, el tonto eres tú. Me había estado observando durante al menos 10 años. En secreto, enfadado. En secreto, celoso. Le importaba tantísimo, y aún así, estos últimos días había seguido haciéndose el tonto conmigo. Terminé de escribir y tiré el bolígrafo a un lado. Entonces, en el instante en que giré la cabeza, casi me da un infarto. Luke estaba detrás de mí como un fantasma, no tenía ni idea de cuándo había aparecido. Ni siquiera había oído pasos. Me puse inexplicablemente nervioso. ¿Por qué volviste tan de repente? No respondió. En cambio, dijo, de la nada, ahora ya conoces al verdadero yo. Me quedé congelado. Continuó, soy extremo. Celoso. No entiendo las alegrías ni las tristezas de los demás. Mi tarea diaria es fingir ser una persona normal. Así soy yo. Ahora lo sabes. Solo entonces me di cuenta. ¿Cómo podía haber cometido un error tan básico? Dejar que lo viera encargarse de aquel hombre en el jardín. Dejar caer la llave a propósito para que yo la encontrara. No me había estado impidiendo conocerlo. Esta era su forma de probar mi reacción. Si podía aceptarlo, se abriría por completo. Si no, haría otros planes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Seguía siendo demasiado listo. Era cierto, si hubiera encontrado esta habitación antes, habría entrado en pánico, habría tenido miedo. Pero ahora estaba extrañamente tranquilo, casi, feliz. Incluso emocionado. Me había conocido mucho antes de lo que jamás imaginé. Se había preocupado por mí mucho más de lo que jamás imaginé. Lo miré,
Solté una risa suave y dije, ¿eso es todo? Pensé que sería algo enorme. ¿De verdad te da tanto miedo? Me miró, sorprendido. Luego dijo en voz baja, las personas como yo, somos raras. ¿No te da miedo? Me reí y solté una maldición suave, tonto. La palabra que él había usado conmigo, se la devolví tal cual. Luke parecía aún más perdido. Continué, ¿sabes que en realidad eres muy adorable? Claro que no tengo miedo. Me gusta que te preocupes por mí, que te pongas nervioso por mí. Puedes ser más atrevido. Porque mientras te hagas el adorable aunque sea un poco, no puedo reprocharte nada. Lo dejé allí, atónito, y bajé las escaleras. Durante el día, salí a divertirme. Por la noche, volví a casa dispuesto a dormir, solo para encontrar la manta extrañamente abultada. Confundido, la levanté. Y me quedé helado. Luke estaba dentro. Los botones del pijama estaban desabrochados varios centímetros, dejando al descubierto un pecho blanco como la nieve. Su cabello estaba esponjoso y suave, sus ojos, húmedos. Me miró con cautela, luego se mordió el labio y cerró los ojos con fuerza. Me eché a reír. ¿Qué, estás intentando una trampa de belleza? Negó con la cabeza y explicó, no, solo quería olerte. Y como no estabas en casa, pensé que quizá quedaría un poco en las mantas. Lo siento. Se me crispó la comisura de los labios. La verdad es que, si simplemente me hubiera llamado, aunque me hubiera roto las piernas, habría vuelto arrastrándome. Tras un largo momento, quizá porque yo no hablaba ni me movía, volvió a abrir los ojos. Me tomó la mano y dejó un beso ligero en el dorso. Con voz suave, suplicó, esposo, me equivoqué. De ahora en adelante no te ocultaré nada. Si quiero algo, te lo pediré. Perdóname, por favor. Me quedé rígido. La cara me ardía. Lo había perdonado hacía mucho tiempo. Pero aún así puse condiciones, entonces deja de ser tan violento. No vuelvas a romperle la muñeca a la gente a la primera. Sea lo que sea, háblalo conmigo primero. Asintió rápidamente. Luego, con cuidado, preguntó, entonces, esposo, ¿me perdonas ahora? Lo provoqué a propósito. Giré la cabeza, no lo sé. Entró en pánico. Me tiró hacia abajo de un solo movimiento. Caí sobre la cama y me envolvió entre sus brazos. Dijo, ese día estaba demasiado enfadado. En cuanto lo vi tocarte, me enfurecí tanto que sentí que iba a volverme loco. Me portaré bien. No volveré a perder los estribos, lo juro. Sin ti, mi mundo es aburrido. Todos estos años, te he tratado como la razón por la que sigo viviendo. Esposo, te lo suplico. Perdóname. Ahí fue cuando de verdad no pude resistir más. Estos últimos días ya habían sido una tortura. Mis defensas se derrumbaron al instante y me apresuré a calmarlo. Está bien, está bien. Ya no estoy enfadado. Solo entonces pareció relajarse. Frotó la cabeza contra el hueco de mi cuello. Yo estaba ardiendo. Él también lo notó y preguntó por iniciativa propia, esposo, estás muy caliente. Déjame ayudarte. Cerré los ojos. Y solté un pequeño Tal vez porque me tenía a mí, su antídoto. Su cuerpo parecía estar mejorando cada vez más. Por la mañana, me dolía todo y no podía levantarme. Con una toalla tibia, limpió con suavidad, poco a poco, las marcas de lágrimas de mi rostro. No dejaba de disculparse, lo siento. No pude contenerme. Es que amo demasiado el aroma de mi esposo. Tenía la cara en llamas. Con una voz bajita, dije, deja de decirlo, asintió, se calló y continuó limpiándome en silencio. Atendido de esa manera, volví a quedarme dormido, aturdido y entre sueños. Cuando desperté de nuevo, me sentía mucho mejor. Bajé las escaleras, pensando en comer algo, pero encontré a Luke moviéndose de un lado a otro en la cocina. Llevó los platos a la mesa, me vio y sonrió. Esposo, ya despertaste. Debes de tener hambre. Ven, siéntate a comer. El calor se acumuló en mi pecho. La comida podía esperar. Me incliné primero y besé su mejilla.
Se quedó en blanco, nervioso. Esposo, ¿qué pasa? Negué con la cabeza. Nada. Solo que, me gustas muchísimo. Quiero estar contigo para siempre.